Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y además, más sobre si cabe, para hablar de un tema que yo creo que a todo el auditorio y a mí en concreto y a los que estamos en la mesa nos interesa muchísimo, puesto que es muchas veces nuestro día a día y nuestra actividad se ve focalizada en gran parte en estos aspectos que vamos a ver aquí. Desde luego también, antes de empezar, agradecer a la organización el poder estar aquí con todos ustedes, y sin más voy a intentar comentar un poquito el tema de cómo hemos integrado en nuestro hospital, en la clínica, un sistema de cribado nutricional dentro de la historia o del sistema de información que disponemos nosotros. Bien, para empezar simplemente y a modo de introducción, pues decir que, y pongo aquí una frase que habremos visto todos nosotros múltiples veces, como que la desnutrición afecta a un porcentaje muy importante de los pacientes hospitalizados. Esto es algo que se viene repitiendo en el tiempo, es decir, si echamos la vista atrás y vemos distintos trabajos, objetivamos estos resultados por estos autores, y si vemos artículos más recientes también vemos unos datos parecidos a los que aquí muestro. Esto seguramente es debido a que la propia enfermedad puede ser una causa importante de desnutrición en los pacientes que se atienden en los hospitales, pero también es cierto que puede ser debido a la poca importancia que se le da todavía al tema nutricional, aunque cada vez es más el empuje que determinadas sociedades científicas, determinadas organizaciones dan a los temas de la desnutrición y a la importancia o las consecuencias que pueden tener en el paciente estas situaciones de desnutrición hospitalaria. Es cierto, como digo, que todavía se le da no la suficiente importancia a esta situación de desnutrición hospitalaria. Pero también es cierto que estas organizaciones están recomendando hace ya varios años que se realice de forma sistemática un cribado nutricional a los pacientes al ingreso. En nuestro caso concreto, el introducir este sistema de cribado, además de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, viene muy influido porque desde hace ya algunos años se planteó desde la dirección del hospital realizar una gestión de calidad mucho más exhaustiva o mucho más importante de la que se estaba haciendo hasta el momento. Y ante esa disyuntiva, la dirección del hospital se planteó también el de disponer una acreditación externa de calidad que nos marcara unas líneas de actuación. La decisión que se tomó fue ser acreditadas por la Joint Commission Internacional, que es una organización que de forma periódica edita unos estándares de calidad, y algunos de ellos, en concreto aquí voy a citar dos de ellos, van dirigidos directamente a la atención nutricional de los pacientes ingresados. El primero, que está localizado en el capítulo de evaluación de pacientes, nos dice que se estudiará el estado nutricional y las necesidades funcionales de los pacientes. Yendo un poco más al detalle, los elementos que nos va a medir en la organización para ver si cumplimos con este requisito es que se sometan a los pacientes a un cribado nutricional al ingreso y que además los pacientes en riesgo se les realice una evaluación nutricional. Por lo tanto, ya nos está hablando de dos cuestiones que son muy importantes, como el cribado y la valoración nutricional. En otro capítulo de estos estándares, en la atención al paciente, va un poquito más allí y nos indica que además en los pacientes con riesgo nutricional deberán recibir terapia nutricional. Es decir, nos está hablando de lo que podríamos denominar intervención nutricional, y además esta intervención nutricional considera la Joint Commission que no solamente debe ser que el paciente reciba esta terapia, sino que se controle la respuesta del paciente hacia esta terapia y que además se deje constancia de la misma, es decir, que en la historia clínica quede constancia de esta intervención. Visto esto, el planteamiento que nos hicimos fue el de realizar, o bien
desarrollar nuestra propia herramienta o sistema de cribado o elegir una de las publicadas. Realmente hicimos una revisión de lo que había hasta el momento en el tema del cribado nutricional y vimos que el desarrollar una herramienta podría ser muy atractivo, pero si seguimos un poco los consejos que en este artículo nos da John sobre la metodología, nos introducíamos en una sistemática o una metodología lo suficientemente compleja que en ese momento no nos interesaba seguir, sobre todo viendo que en ese mismo momento también había revisiones que nos hablaban de que ya había publicado hasta 71 sistemas de cribado distintos. Sistemas de cribado que normalmente se les suele pedir que tengan este tipo de características, es decir, que sean sensibles, que nos detecten pacientes desnutridos, que sean específicos, que nos detecten pacientes no desnutridos, que nos puedan predecir resultados en estos pacientes, que sean efectividad, por supuesto que sean reproducibles. Estas herramientas normalmente se utilizan por personas muy distintas y por lo tanto tiene que haber una concordancia de resultados entre los distintos evaluadores. Por supuesto que sea práctica, y práctica quiere decir que se aplique de forma rápida y sencilla y que además resulte barata, es decir, no sea una carga económica más o un coste económico más a la atención del paciente. Además de esto, nosotros nos planteamos que fuera una herramienta con fácil integración en el sistema de información del hospital, que ya disponíamos, que se pudiera adaptar fácilmente a las rutinas de cuidado establecidas, rutinas de cuidado de enfermería, que iba a ser la que en un primer momento nos iba a dar la información para este cribado. Y por último, también considerábamos importante que fuera alguna herramienta o un sistema de cribado avalado por asociaciones o sociedades científicas. Ante esto, elegimos esta herramienta, la herramienta universal de desnutrición, de screening de desnutrición, que es una herramienta desarrollada, creo que hacia el 2003, por un grupo de la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, y que, según ellos mismos dicen, está diseñada y validada para identificar a aquellos pacientes adultos desnutridos o en situación de riesgo nutricional, tanto por defecto como por exceso, es decir, también para detectar pacientes obesos. Está validada tanto en pacientes ingresados como pacientes de la comunidad como institucionalizados, por lo tanto se nos adapta perfectamente a nuestra situación, y hay estudios que nos indican que predice en el paciente hospitalizado tanto la duración de la estancia como la mortalidad, como el gasto que puede suponer la desnutrición. Además, la experiencia que se tenía de esta herramienta, que es ampliamente utilizada sobre todo en Gran Bretaña, por el impulso que le ha dado esta sociedad, la VAPEN, tiene las características de ser una herramienta sencilla, muy reproducible, que además en el 2003 la ESPEN la recomendó. Es cierto que la recomendó para su empleo en comunidad, puesto que en el paciente hospitalizado recomendó la NRS, creo que se hablará al final aquí, pero que, como digo, en Inglaterra es muy utilizada en el ámbito hospitalario y que posteriormente ha sido validada para el empleo en paciente hospitalizado. Traigo dos trabajos que de alguna manera confirman la robustez que puede tener esta herramienta de cribado, como es este de Stratton del 2004, en el cual encuentra una prevalencia de desnutrición utilizando el MUS de entre un 19 y un 60% de los pacientes a los que se ha realizado este sistema de cribado. Esta variabilidad está debida porque evalúa tanto pacientes ingresados como no ingresados, pacientes médicos, pacientes quirúrgicos, pacientes de distintas edades, y esto hace que nos dé, como digo, este amplio abanico de desnutrición según el tipo de paciente evaluado. La mayor desnutrición de esta herramienta la encuentra en paciente que ingresa para ser sometido a cirugía gastrointestinal, y realmente estos datos de prevalencia están bastante relacionados con los que se encuentran con otro tipo de sistemas de cribado. Además de esto, determina el grado de concordancia de esta herramienta
con otras muchas de cribado nutricional, aquí vemos algunas de ellas, y lo que encuentra es un grado de acuerdo de moderado a excelente con la mayoría de ellas. Realmente con la que no encuentra una buena concordancia es con la URS. Además de esto, concluye en su estudio que es un sistema de cribado rápido, piensa que con no más de 3-5 minutos puede ser realizado, que es muy fácil o fácil de usar en los grupos de pacientes que ha estudiado, que como vemos son muy variados, y que además ha detectado que algunos de los procedimientos con los que comparó el MUS son más difíciles de utilizar y llevan más tiempo. Habla pues de la evaluación global subjetiva, del VRS y URS, pues son sistemas que llevan más tiempo, como digo, y quizás sean un poquito más complejos. También tiene unos buenos niveles de sensibilidad y especificidad. Aquí en este estudio lo que se hizo es, teniendo como patrón oro la evaluación global subjetiva, determinar la sensibilidad y especificidad de 3 sistemas de cribado, aunque realmente los mejores resultados de sensibilidad y especificidad se obtuvieron con el RS, pues el MUS también obtiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y que nos hace ver que puede ser un sistema de cribado perfectamente utilizable. Realmente también se le vio que en este estudio que requería poco tiempo y que además requería poca formación específica en nutrición por parte de la persona que fuera a realizar este tipo de cribado. Visto todo esto, se puede concluir de alguna manera de este sistema de cribado que tiene una serie de aplicaciones muy claras, que aquí nos las resumió Elía en el 2003, en cuanto a que puede ser utilizado en muy diferentes situaciones, en paciente ambulatorio, paciente hospitalizado, en paciente en residencias asistidas, en diferentes grupos de pacientes, desde ancianos a quirúrgicos, pasando incluso por pacientes críticos o incluso en embarazo y lactancia, que además detecta la malnutrición por distintas causas, que puede ser utilizado por distintos profesionales en el ámbito sanitario, incluso por estudiantes, por la facilidad de utilización que tiene, y que nos detecta las alteraciones tanto proteicas y también incluso cuando no podamos determinar la altura o el peso del paciente. Aunque muchos de ustedes la conocen perfectamente, simplemente recordar un poco en qué se basa esta herramienta o cómo está estructurada este sistema de cribado. Decir que utiliza 3 criterios independientes, que cada uno por sí mismo ya nos puede dar una idea del riesgo nutricional que presenta un paciente, y que son el peso, la pérdida de peso y la enfermedad, cómo puede afectar a la situación nutricional del paciente. En cuanto al peso, lo que se utiliza es el índice de masa corporal, porque nos da una rápida interpretación de la situación actual del paciente, es decir, de una posible desnutrición crónica que se haya producido en el paciente. La pérdida de peso lo considera esta herramienta muy importante, ya que una pérdida de peso no explicada o no deseada por parte del paciente puede ser un factor de riesgo incluso más grave que el valor de IMC. Y en cuanto a la enfermedad, como todos sabemos, puede afectar claramente a la desnutrición y sobre todo lo que se evalúa y si va a condicionar la ingesta de alimentos en determinados días, en concreto en 5 días. Y aquí se incluyen también a pacientes críticos con dificultad de tragar, como pueden ser los pacientes con ACV, con traumatismos o pacientes con cirugía gastrointestinal. Tiene un cuarto paso, puesto que este sistema de cribado tiene asociada una puntuación que nos va a dar el riesgo, y además tiene asociado también unos procedimientos o unos protocolos específicos de actuación, que aquí están un poquito resumidos, que van desde simplemente repetir el screening cada cierto tiempo a hacer una valoración un poquito más o un seguimiento más directo del paciente, viendo la ingesta de nutrientes que está realizando, o incluso en situaciones de más riesgo, pues realizar una valoración más específica e incluso tener que llegar a realizar un soporte nutricional específico.
En esto sería un poco el resumen de todo lo que hemos visto, y sobre todo aquí aparecen los puntos de corte para las distintas puntuaciones que en los distintos pasos del sistema se dan, tanto para el IMC como para la pérdida de peso, que vemos que ya con una pérdida de un 5 o un 10% lo consideran que puede afectar claramente a la situación del paciente y por lo tanto ya le asocian una puntuación de 1, y el tema de la ingesta de nutrientes asociada a la enfermedad, que en cualquier caso se le da una puntuación de 2. Elegida la herramienta, nos planteamos cómo llevarla a efecto dentro del hospital, y pensamos que lo más idóneo podría ser integrarla en el sistema de información que ya teníamos desarrollado en la clínica. Es un sistema de información donde está totalmente integrada la historia clínica, es una historia clínica electrónica, donde se dispone de toda la información del paciente en cualquier sitio donde se vaya a realizar la atención del mismo, desde los resultados de laboratorio, prescripción médica, los cuidados de enfermería, pasando por las anamnesis o exploraciones que se realicen, nota de evolución. Es decir, tenemos toda una historia clínica reflejada en este sistema de información. Por lo tanto, el primer planteamiento que nos hicimos es ver cómo de esta historia clínica extraer la información necesaria para detectar este riesgo nutricional utilizando este sistema de cribado. Y de ahí podíamos sacar, y vimos que podíamos extraer los datos generales del paciente. Introducimos un pequeño cuestionario de cribado, sobre todo para dar respuesta a la pérdida de peso y al efecto de la enfermedad. También automáticamente vimos que podíamos calcular el IMC, ya que teníamos el peso y la talla del paciente introducido en la historia clínica, y el porcentaje de peso si no se nos indicaba qué número de kilos había perdido el paciente. Además, de forma automática el sistema nos podía decir la puntuación de riesgo nutricional según este sistema de cribado, y además podíamos obtener una información complementaria que a la hora de evaluar los pacientes ingresados nos podría dar un punto más a nuestro favor, ¿no? Y no solamente el tener el simple dato del sistema de cribado. De esta manera conseguimos generar un listado de pacientes ingresados con riesgo nutricional, que sería esto de aquí. Realmente, como digo, de distintos cuestionarios. Esto es un cuestionario que al ingreso la enfermera introduce distintos datos como peso, talla y otro tipo de parámetros. De aquí podemos extraer el IMC del paciente. También en las valoraciones de enfermería, valoraciones que ella ya está acostumbrada a realizar al ingreso del paciente y que evalúa pues desde el riesgo de caídas al riesgo de úlceras y otro tipo de aspectos del paciente, las necesidades educacionales que pueda tener y demás, pues se le introdujo un cuestionario más en donde evalúa una serie de cuestiones que necesitábamos para este sistema de cribado. Además, la información complementaria la extraemos de otros cuestionarios que se realiza al paciente al ingreso y de la analítica que se dispone en el sistema. Con todo esto podemos lanzar un proceso en el que nos aparece un listado de los pacientes en riesgo nutricional. Listado en el cual podemos ver los datos generales del paciente, la puntuación del MUS para cada uno de los factores que evalúa, tanto para el IMC, para pérdida de peso, para el tercer paso, y la puntuación total, que sería lo que se ve un poquito aquí en la diapositiva. También podemos ver distintos datos nutricionales del paciente, como es el peso actual, el peso ideal, el peso ajustado, ¿no? La pérdida de peso, que haya tenido la pérdida de peso en número absoluto, aquí la podemos ver en porcentaje, la talla y el IMC calculado, aquí podemos ver la puntuación que corresponde a ese IMC. Y además, el sistema nos da un gasto energético basal según Harris-Benedict que pueda tener el paciente, según los datos de peso y talla que están introducidos en el sistema, el motivo de ingreso, y además introdujimos 3 datos bioquímicos, puesto que muchos conocerán que hay otro sistema de cribado que es el CONUT, además desarrollado en España, y que tiene en cuenta estos 3 parámetros bioquímicos. Nos podía servir un poco también para comparar nuestro resultado con MUS con este otro tipo de sistema de cribado. Bien, todo paciente con riesgo nutricional, el médico cuando
ingresa o entra al sistema de información a una planta concreta, a un paciente concreto, ve que tiene un informe de riesgos nutricionales de paciente. Informe que tiene esta estructura. En la primera parte se informa de cuál es su situación, en este caso que tiene un IMC bajo y una pérdida de peso importante, que es compatible con un riesgo nutricional alto, según el sistema de cribado que nosotros utilizamos. Se le indica una serie de actuaciones que sea lo conveniente que realizara. Además tiene un enlace directo a un procedimiento que disponemos en intranet del hospital. Y por último, también, pues para vestir un poquito más el informe, se le dice los requerimientos basales aproximados que pueda tener, tanto de calóricos como proteicos, en cuanto a los calóricos, según Harris-Benedict. Para la implantación de este sistema necesitamos una serie de ayudas para que mentalizar a todo el personal del hospital sobre la necesidad de implantar este sistema y de los beneficios que se podría obtener de los mismos. De hecho, lo que hicimos fue redactar y difundir un proceso de cribado e intervención nutricional, un procedimiento que tiene el visto bueno de la Comisión de Calidad y la dirección del centro, que además, como he dicho antes, está disponible en la intranet de la clínica y que tiene un enlace desde el propio informe de riesgo nutricional. También realizamos una formación muy exhaustiva a enfermería, se difundió a los médicos, quizás la difusión a los médicos fue un poco menor, se realizó dentro de los seminarios para difundir otros aspectos de la acreditación Joint Commission, y también se utilizaron otro tipo de medios, como puede ser una revista electrónica que se dispone en el hospital, en la cual se introdujo una noticia al respecto, o también se ha introducido este sistema de cribado en un pequeño manual que los profesionales sanitarios disponen en el hospital. Bien, algunos datos. Simplemente decir que a día de hoy más o menos detectamos a un 14% de los pacientes que ingresan con riesgo de desnutrición. Como se ve, la mayoría de ellos es porque tienen un IMC bajo, pero también los hay porque pueden estar afectados por una enfermedad que condiciona su estado nutricional o por una pérdida de peso. Y los pacientes más afectados son oncología y cirugía general, que ya llevan más de un 30% de los pacientes que detectamos con riesgo nutricional. Es cierto que todavía tenemos ciertas carencias que estamos trabajando para subsanarlos, y sobre todo es que no conseguimos un nivel de cuestionarios completos muy importante. En estos momentos estamos más o menos en un 65%, aunque es cierto que este 35% que no se dispone o no se les realiza el sistema de cribado, una parte de ese porcentaje, en concreto casi la mitad de ese porcentaje, se explica por los ingresos de corta duración a los que no se realiza de forma sistemática este sistema de cribado, y porque a veces lo único que falta en la realización del cribado es cuantificar la pérdida de peso, poner el número de kilos que ha perdido el paciente. Por otro lado, también nos encontramos con el problema de que hay pacientes que todavía no se les pesa ni talla, sobre todo la falta de peso se da en un número que consideramos importante de pacientes, y son aspectos, como digo, que queremos trabajar. Son aspectos que no solo nosotros nos encontramos con este problema, sino que realizando una revisión de lo que he publicado, vemos que muchos autores han encontrado, y en concreto además utilizando esta herramienta, el MUS, han encontrado un problema en un cumplimiento alto en sus hospitales. Así, este autor nos habla de una fase de implantación de un 16 o un 87%, dependiendo las unidades de hospitalización que evalúe el cumplimiento del cuestionario. Otros autores nos hablan del beneficio que puede tener la formación del personal clínico, viendo cómo después de la formación se consigue aumentar el porcentaje de la realización del sistema de cribado al ingreso, pero como vemos, en cualquier caso no se llega mucho más allá, salvo este dato de un 70%, 60-70%. Y surgen distintos temas, como que quizás no sabemos vender bien o qué papel puede tener el screening a los distintos profesionales, sobre todo enfermería, que es la que lo lleva a cabo, que enfermería se encuentra con que tiene que realizar muchas tareas y le es difícil saber cómo priorizarlas o cómo debe priorizarlas. Tampoco quizás mostramos o damos a conocer
puede ser una práctica basada en la evidencia en el sentido de que se obtiene un beneficio claro utilizándola. A veces los protocolos no están suficientemente claros y hay una discusión y un debate, como siempre, cuando hay distintos profesionales en cuanto a grados de competencia, ¿no? Y por lo tanto se ve limitada su cumplimentación por distintos aspectos que he puesto aquí, como puede ser la carga de trabajo, estas políticas no claras, las habilidades individuales de cada persona, incluso que muchas veces está el juicio personal de que dice, va, a este paciente desde luego no está desnutrido, ¿para qué le voy a hacer el cuestionario este que me ponen aquí, ¿no? Y lo que está claro es que debemos aplicar distintas metodologías para intentar conseguir una mejor respuesta por parte del personal sanitario para obtener una mayor información de los pacientes a nivel nutricional a su ingreso, como pueden ser aspectos de este tipo. Es cierto que en cuanto al tema de peso y talla, la propio cuestionario de cribado MUS nos da una serie de recomendaciones o alternativas a la falta de este peso y talla, que indico aquí, o bien que sea la documentada por el paciente, o si tiene una cierta fiabilidad, o nos da una serie de formas de calcularla de forma indirecta, igualmente pasa con el peso, e incluso para estimar la categoría de IMC que pueda tener el paciente utilizando la medida de la circunferencia del brazo. Además de estas medidas que nos indica la propia sistema de cribado, también podemos plantearnos la introducción de ecuaciones predictivas de peso y talla, muchas de ellas están validadas, aunque realmente quizás esto para implantarlo en la práctica diaria rutinaria sea bastante más complejo, pero lo que sí también nos podemos plantear es utilizar sistemas de cribado alternativos al que estamos utilizando, en los cuales no sea preciso pesar o tener el peso y la talla del paciente. Aquí pongo dos ejemplos. Uno de ellos sería el MST, que es un sistema de cribado muy sencillo, en el que solo hay que responder a tres preguntas muy simples, u otro que realmente se desarrolló por los problemas que estaban detectando en algunos hospitales con el MUS, no solo por la dificultad de pesar o tallar a algunos pacientes, sino porque las enfermeras decían que era muy dificultoso también el calcular el IMC, el hacer estos cálculos, les resultaba complejo o al menos les hacía perder mucho tiempo, y pues han surgido sistemas de cribado como este, el INSIS, en el cual no es necesario disponer del peso y la talla del paciente, y con un sistema muy gráfico, una especie de semáforo, nos va guiando al riesgo nutricional del paciente. Y ya para acabar, para no intentar alargarme, simplemente planteo dos cuestiones. He intentado exponer aquí un sistema de cribado con el cual, sobre todo hasta ahora, estamos consiguiendo imbuir de una cultura del problema que es la desnutrición dentro del hospital a todo el personal que pueda verse afectado, es decir, desde el médico responsable hasta la enfermera que atiende directamente al paciente, y que tengan más conciencia de la problemática que esto representa, pero tenemos que ir un poquito más allí. Y un poquito más allí puede ser el plantearnos cuestiones como las que aquí pongo, ¿no? Si realmente los pacientes que detectamos con riesgo nutricional pueden tener un beneficio de un soporte nutricional, considerando soporte nutricional nutrición artificial, es decir, y sobre todo si conseguimos buenos resultados clínicos en estos pacientes. En este sentido hay un estudio del año pasado en el cual, utilizando como detección del riesgo nutricional en NRS, ve o obtiene que como en el grupo de pacientes de riesgo a los que se les da un soporte nutricional artificial, el número de complicaciones es más bajo, sobre todo el número de complicaciones infecciosas. Además, si hace un estudio por subgrupos, dividiendo el subgrupo que recibe parenteral o el subgrupo que recibe enteral, se observa que sobre todo, y principalmente en el subgrupo que recibe nutrición enteral, es en los pacientes con riesgo nutricional en los cuales disminuye más y de una forma muy clara las complicaciones. Además de esto, hace un análisis multivariable en el cual observa que con NRS iguales o superiores a 3, el soporte nutricional puede tener un factor de protección en este tipo de pacientes. Por lo tanto, ya es un paso más que nos indica la importancia de realizar este tipo de sistema de cribado.
Y de igual forma, en esta revisión realizada en el 2009, en el cual no se centra en los soportes nutricional artificial, sino simplemente en que el paciente reciba un cuidado nutricional entendido como tal, el que se realice un cribado nutricional al ingreso y luego se le proporcione la dieta adecuada, observa que realmente, y eso todos lo entendemos claramente, que simplemente hacer el screening no sirve para demasiado, sí que sirve, pero no sirve en cuanto a resultados clínicos para el paciente, sino que hay que asociarlo a una intervención nutricional concreta. También detecta en esta revisión que por ahora, o en ese momento en que la realizó, la valoración y el plan de cuidados sigue siendo una práctica bastante deficiente en los hospitales y nos da una serie de datos al respecto. También observa que hay distintos aspectos a mejorar en cuanto a la provisión de comida en los hospitales, e incluso nos dice que una provisión adecuada con alimentos densos en energía en determinados grupos de pacientes, pues se encuentran estudios que nos indican que se puede conseguir un incremento de peso e incluso una reducción de estancias en los pacientes. Y por último también encuentra un estudio en el cual, en una resistencia asistida, en el cual se hace un seguimiento de 3 meses con comidas basadas en requerimientos individualizados, es decir, haciendo una dietética muy individualizada a estos pacientes, se obtienen unos muy buenos resultados clínicos en cuanto a mejora de peso, de pliegues e incluso de capacidad mental de estos pacientes. Por lo tanto, como digo, pues será un campo que tengamos que ir explotando poco a poco y que además nos facilitará la integración de los sistemas de cribado en nuestros hospitales. Bueno, y yo creo que con esto he acabado. Muchas gracias.